En acción de gracias. Los hijos de mi hermana abrieron regalos de mis padres mientras que mi hijo recibió una servilleta. Con esfuérzate más escrito en ella. Mi papá dijo, quizás el próximo año seas más como tus primos. Sonreí. Abracé a mi hijo y cancelé las vacaciones familiares de $76,000 programadas para el 26 de diciembre. Mi nombre era Phoebe. Tenía 38 años. Conducía un taxi en Columbus, Ohio. ¿Y para cuándo llegó ese día de acción de gracias? Había pasado tantos años siendo útil para mi familia que habían dejado de verme como una persona. Me veían como la que cubriría la brecha, la que pagaría la cuenta, la que conduciría la hora extra. La que sonreiría a través de todo, la que seguiría apareciendo. Y como seguía apareciendo, se sintieron cómodos haciendo algo aún más feo. Se sintieron cómodos mostrándole a mi hijo exactamente dónde pensaban que pertenecía. Ese año, el Día de Acción de Gracias fue en la casa de mis padres. La misma casa de niveles divididos con los escalones delanteros agrietados y la luz amarilla de la cocina que hacía que todos se vieran más cansados de lo que querían admitir. Estacioné mi taxi enfrente porque había ido directamente allí después de un viaje matutino al aeropuerto. Todavía tenía el olor a café y aire frío en mi abrigo. Mi hijo, Eli, se sentó en el asiento trasero por un segundo después de que apagué el motor. Sosteniendo el plato de pastel con ambas manos como si importara. Tenía 9 años entonces, callado, educado. El tipo de niño que decía gracias incluso cuando la gente olvidaba ser amable primero. Había pasado la noche anterior ayudándome a hacer un pastel de nueces en la pequeña cocina de mi apartamento. Había arreglado las nueces en círculos cuidadosos porque le gustaba cuando las cosas se veían ordenadas. Incluso había preguntado si al abuelo le gustaba más el pastel de nuez o el de calabaza porque quería hacerlo bien. Debería haber escuchado la advertencia dentro de mí en ese momento. Los niños solo trabajan tan duro para las personas que todavía esperan que los amen de vuelta. Cuando entramos, la casa ya estaba ruidosa. Mi hermana Dana estaba allí con su esposo y sus 3 hijos. Mi hermano menor Mark había venido de Indianápolis con su esposa y su bebé. La televisión estaba encendida. Alguien tenía el fútbol a todo volumen en la sala de estar. Los mostradores de la cocina estaban llenos de guisos, bandejas de papel de aluminio. Panecillos comprados en la tienda, tazones de aceitunas que nadie comía realmente. Y mi madre moviéndose a través de todo como si estuviera dirigiendo una obra de teatro. Los hijos de Dana estaban corriendo por el pasillo con espadas de espuma. Mi madre los vio y se rió. Luego vio a Eli y dijo, quítate los zapatos. Acabo de trapear. No un mola, no un ahí está mi nieto. Solo eso. Eli se agachó de inmediato y alineó sus zapatillas ordenadamente junto a la pared. Había aprendido temprano que con mi familia, el orden le compraba unos segundos de paz. Puse el pastel en el mostrador. Trajimos postre. Mi madre levantó el papel de aluminio y asintió una vez. ¿Bien? Estábamos cortos. 1. Así era siempre. Cualquier cosa que yo trajera se convertía en algo que se les debía. Cualquier cosa que Eli hiciera bien se convertía en algo esperado. Cualquier cosa que hicieran los hijos de mi hermana se volvía encantadora. Podría haber enumerado 100 pequeñas cosas antes de ese día de acción de gracias. Las tenía todas guardadas en mí como recibos doblados en una billetera vieja. La Navidad en que mi madre compró pijamas a juego para todos los primos y de alguna manera olvidó la talla de Eli. La búsqueda de huevos de Pascua donde el hijo menor de Dana tuvo 3 segundas oportunidades después de llorar, mientras que a Eli le dijeron que necesitaba aprender a ser más rápido. La barbacoa de cumpleaños donde mi padre dio a todos los niños billetes de $20 para dinero para helado y luego miró a Eli y dijo, tal vez la próxima vez, campeón. Siempre había un tal vez la próxima vez. Tal vez el próximo año. Tal vez cuando hable más. Tal vez cuando sea menos sensible.
Tal vez cuando se esfuerce más. Ese último aparecía mucho. Esfuérzate más. Como si pertenecer fuera una tarea en la que seguía fallando. Ignoré demasiado porque estaba cansada y porque parte de mí todavía tenía el viejo cerebro de niña. Que quería que mis padres finalmente hicieran las cosas bien. Incluso después de mi divorcio. Incluso después de que se pusieron del lado de Dana en todo sin que se lo pidieran. Incluso después de que comencé a ganar más dinero de lo que nadie imaginaba y lentamente. Convirtieron mi fiabilidad en una utilidad doméstica. No siempre había conducido un taxi. Durante años, trabajé en el despacho de una empresa de transporte médico. Luego vinieron los despidos. Luego mi exmarido se fue con más excusas que muebles. Luego descubrí que si alquilaba mi propio taxi, trabajaba de noche. Aprendí a los horarios del aeropuerto, me mantenía alerta y no me importaban las horas feas. Podía ganar dinero real. No dinero llamativo, no dinero de mansión, sino dinero constante. Dinero oculto. Dinero que entraba poco a poco, viaje por viaje, efectivo y tarjeta, mañanas de aeropuerto. Fines de semana borrachos, semanas de convenciones, altas hospitalarias. Viajeros de negocios que daban propina porque estaban demasiado cansados para discutir. Aprendí a ahorrar. Aprendí a vivir con menos de lo que ganaba. Aprendí a mantener cuentas de emergencia de las que nadie sabía. Y el mayor error que cometí fue dejar que mi familia supiera que me estaba yendo bien. Estar bien se convirtió en podrías ayudar solo esta vez. Luego te pagaremos, ya sabes que la pensión de tu padre no se estira como solía hacerlo. La familia de Dana está bajo presión, Mark lo está intentando. Significaría mucho si pudiéramos estar todos juntos. Había ayudado con los impuestos a la propiedad de mis padres 2 años seguidos. Había cubierto la reparación del auto de Mark cuando su transmisión se estropeó. Pagué para que el hijo mayor de Dana fuera a un campamento de baloncesto de verano porque lo devastaría no ir. Había enviado discretamente a mi madre $300 algunas semanas, $500 en otras. Generalmente etiquetados como comestibles o medicamentos. Para que ella pudiera salvar las apariencias. Había puesto mi nombre en el alquiler de vacaciones para el gran viaje familiar de vacaciones más de una vez porque mi crédito era mejor. Había comprado vuelos, mejorado habitaciones, cubierto depósitos, reemplazado equipaje perdido. Pagado tarifas de resort. Y una vez incluso adelanté dinero para sudaderas a juego porque Dana dijo que se verían lindas en las fotos. Y cada vez que ayudaba, me agradecían de esa manera familiar plana que realmente significaba. Por supuesto que lo hiciste. Solo una persona entendió alguna vez los números. Mi tía Ruth, la hermana mayor de mi madre, viuda temprano, con sentido del humor seco. Guardaba su dinero en sobres dentro de latas de café porque los bancos no aplauden cuando sobrevives. Ella fue quien una vez miró alrededor después de una cena familiar y me dijo en voz baja. Sabes que presupuestan alrededor de tu culpa, ¿verdad? Me había reído porque la verdad sonaba menos peligrosa si venía en una broma. Ella no se rió de vuelta. Ese día de Acción de Gracias, pensé que tal vez podría simplemente superar el día. Comer, sonreír, irme. Eli había usado su camisa azul con botones porque dijo que se veía más adulto. Se sentó en el extremo de los niños de la mesa larga. Aunque no era lo suficientemente ruidoso para pertenecer allí y demasiado joven para ser bienvenido. En el extremo de los adultos. Noté de inmediato que los hijos de Dana tenían cada uno pequeñas cajas envueltas junto a sus platos. Y también pequeñas bolsas de regalo de colores otoñales. Le pregunté a mi madre en voz baja. ¿Qué es eso? Ella estaba sirviendo salsa en un tazón caliente. Solo un pequeño regalo de Acción de Gracias. No hagas un drama. Mi garganta se apretó. ¿Cuántos hiciste? Ella no me miró. ¿Suficientes? Esa fue respuesta suficiente. Miré la mesa de nuevo. 3 cajas, 3 bolsas.
Nada en el plato de Eli excepto su servilleta doblada y los cubiertos baratos que mi madre usaba. Para los niños porque decía que no notaban la diferencia. Debería haberlo recogido y salido en ese mismo momento. Lo sé ahora. Pero hay un tipo especial de parálisis que ocurre cuando has pasado toda tu vida siendo entrenada. Para no arruinar el momento. La cena comenzó. Mi padre cortó el pavo con su habitual autoimportancia. El esposo de Dana hizo chistes ruidosos. Mark hizo rebotar a su bebé en una rodilla y se mantuvo mayormente fuera de la línea de fuego. Lo cual había sido su talento desde la infancia. Mi madre seguía diciendo cosas como, estemos todos agradecidos de estar juntos. Mientras arreglaba panecillos en una canasta como si estuviera curando la paz. Eli se sentó con la espalda recta, la servilleta en su regazo, diciendo, sí, señora, y no. Gracias, ¿y podrías pasar los frijoles? Cuando pidió salsa de arándanos. Mi padre se la pasó más allá del alijo mediano de Dana primero y dijo. Los grandes comedores tienen la primera oportunidad. Hubo risas. Vi la mano de Eli bajar. Le pasé el tazón yo misma. Él me sonrió, pequeño y rápido, el tipo de sonrisa que un niño da cuando sabe que te diste cuenta. Y espera que también sepas que está tratando de no causar problemas. Eso casi me rompió allí mismo. A mitad de la comida, mi madre tintineó su copa. Pensé que sería dulce, dijo, sonriendo demasiado brillantemente. Hacer nuestras pequeñas sorpresas para los primos antes del pastel. Los hijos de Dana gritaron. La esposa de Mark sonrió porque era lo suficientemente nueva como para seguir creyendo la versión de mi madre de las tradiciones familiares. Mi padre metió la mano debajo del aparador y sacó más cosas. Regalos envueltos más grandes esta vez. Papel brillante, bonitos lazos, etiquetas personalizadas, uno para cada uno de los hijos de Dana. Uno para la bebé de Mark, aunque era demasiado joven para que le importara. Mi padre hizo un espectáculo leyendo cada etiqueta. Tyler, Ben, Emma, pequeña June. Los rompieron mientras los adultos miraban. Nuevos auriculares para uno, un kit de robótica para otro. Un juego de peluche y una pulsera de plata para las niñas. Mi madre sostenía cada artículo como una asistente de programa de juegos. La habitación se llenó de ruido. Eli se sentó muy quieto. No alcanzó nada porque no había nada que alcanzar. Entonces mi madre levantó la única cosa que quedaba en su lugar. No una caja, no una bolsa, solo la servilleta de la cena doblada por la mitad. Ella dijo con una sonrisa que hizo que la habitación se sintiera repentinamente fría. Y Eli, hicimos el tuyo nosotros mismos. Ella se la entregó. Él la abrió porque tenía 9 años y porque los adultos entregan cosas a los niños con sonrisas así. Los niños están construidos para confiar en el gesto antes que en el contenido. A través del frente, en marcador negro grueso, estaban las palabras, esfuérzate más. Por un segundo pensé que tal vez lo estaba viendo mal. Tal vez era parte de un juego estúpido. Tal vez había más. Una nota metida dentro. Dinero, boletos, cualquier cosa. Pero solo estaba eso. Esfuérzate más. Dana se rió primero, un pequeño estallido agudo en su copa de vino. Luego su hijo mayor resopló. Luego mi padre se reclinó en su silla y dijo, quizás el próximo año seas más como tus primos. La mesa se quedó en silencio después de eso de la manera más fea. No un silencio de asombro, un silencio cobarde. El tipo donde todos entendían exactamente cuán cruel era. Pero nadie quería ser el primero en hacer que la crueldad fuera costosa. Eli miró la servilleta de nuevo, como si tal vez cambiara en una segunda lectura. Sus orejas se pusieron rosadas. Su boca hizo esa pequeña línea que obtenía cuando estaba tratando muy duro de no llorar. Sentí que el calor comenzaba en mi pecho y subía por mi cuello tan rápido que podía escuchar mi propio pulso. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Recuerdo eso claramente. La cuchara al lado de mi plato traqueteaba contra la porcelana porque no podía mantener mis dedos.
Quietos. Y aún así, incluso entonces. Alguna vieja parte rota de mí quería evitar que la habitación explotara. Entonces, sonreí. No porque lo perdonara, no porque estuviera bien. Porque a las mujeres como yo se nos entrena jóvenes para poner una tapa en el fuego hasta que podamos llevarlo a algún lugar privado. Me puse de pie, caminé alrededor de la mesa, me agaché y puse mis brazos alrededor de mi hijo. Estuvo rígido por un segundo, conteniéndolo. Luego, se inclinó hacia mí. Besé la parte superior de su cabeza y dije muy suavemente: no tienes que ganarte un asiento en ningún lugar al que ya perteneces. Mi padre hizo un sonido de burla. Oh, no te pongas dramática, Phoebe. Me enderecé, y en ese segundo, algo dentro de mí finalmente se alineó. No se rompió, no se hizo añicos, se alineó. Todos los viejos desaires, todas las transferencias, todos los depósitos. Todos los descuentos familiares, todas las pequeñas humillaciones. Todas las veces que se esperaba que Ellie sonriera a través de menos. Todas las formas en que mis padres habían convertido mi dinero en derecho y a mi hijo en una ocurrencia tardía. Miré a mi madre primero, luego a mi padre, luego a Dana. Dije, tranquila como un informe meteorológico, voy a cancelar el viaje de diciembre. Mi madre parpadeó. ¿Qué? Las vacaciones familiares, dije. Las programadas para el 26 de diciembre, la casa de playa en Hilton Head, los vuelos. El paquete de excursiones, las reservas de cena prepagas, todo. Dana se rió una vez como si hubiera hecho una pequeña broma amarga. No puedes hacer eso. La miré. ¿Puede? Está bajo mi nombre. Mi padre dejó su tenedor. Phoebe, suficiente. Me volví hacia Ellie. Ve a buscar tu abrigo, cariño. Se puso de pie de inmediato. Eso más que nada me dijo cuánto tiempo había estado listo para dejar lugares como este. Mark finalmente habló. Phoebe, vamos. Calmémonos todos. Lo miré y me escuché decir algo que debería haber dicho años antes. Te perdiste la parte donde le entregaron a un niño una servilleta que decía, esfuérzate más. Abrió la boca, luego la cerró. La cara de mi madre se había puesto tensa y pálida. No vas a arruinar la Navidad por una broma. Recogí la servilleta del plato de Ellie y la doblé una vez cuidadosamente. No, dije. Ustedes ya arruinaron el día de Acción de Gracias por un niño. Luego ayudé a Ellie con su abrigo en el pasillo. Todo el ruido se elevó detrás de nosotros. Mi padre gritando mi nombre. Dana diciendo que estaba loca. Mi madre diciendo, después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa casi me hizo reír. Abroché a Ellie en el taxi. Mi pecho dolía tanto que se sentía como si hubiera corrido escaleras arriba. Miró hacia adelante. Todavía no había llorado. Mientras me alejaba de la acera, dijo muy tranquilamente, estaba tratando. Tuve que orillarme media cuadra después porque no podía ver a través de las lágrimas. Puse el auto en estacionamiento, encendí las luces intermitentes y me volví hacia él. Lo sé, dije. Lo sé que estabas. Él hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Por qué siempre los quieren más a ellos? No había una respuesta limpia para eso. Ni una que un niño pudiera llevar sin que se convirtiera en una piedra. Así que le dije la cosa simple más verdadera. Porque algunas personas confunden familiar con valioso. Ese es su fracaso, no el tuyo. Asintió como si estuviera tratando de ser valiente para mí. Ahora eso me hizo limpiarme la cara, arrancar el motor y conducir. Cuando llegamos a casa, no caminé de un lado a otro. No llamé a nadie con furia. No serví vino ni colapsé ni envié mensajes de texto dramáticos al chat grupal familiar. Le hice chocolate caliente a Ellie. Calenté macarrones sobrantes porque apenas había comido. Dejé que se cambiara a pantalones deportivos y se acurrucara bajo la manta en nuestro sofá con la vieja copia con orejas de perro de The Phantom Talbot que amaba.
Luego me senté en la mesa de la cocina con mi computadora portátil, mi teléfono y la carpeta de cuero que guardaba para el papeleo de viajes familiares. El viaje del 26 de diciembre había estado en planificación durante 11 meses. 7 habitaciones en una casa de playa de lujo en Hilton Head. Paquete de chef privado para 2 cenas. Horarios de golf para mi padre y el esposo de Dana. Un crucero con delfines que mi madre quería porque sería un bonito recuerdo familiar. Boletos de avión para todos excepto la familia de Dana que había querido conducir con demasiadas cosas. Un alquiler de camioneta de pasajeros, entrega de comestibles navideños. Sesión de fotos a juego en la playa, que había odiado pagar y lo hice de todos modos. El costo total después de depósitos y saldos finales y extras y mejoras que tontamente había cubierto para mantener a todos cómodos estaba justo por debajo de $76.000. $75.842 con 16 céntimos para ser exactos. Lo sabía porque tenía una hoja de cálculo. Por supuesto, tenía una hoja de cálculo. La gente piensa que los taxistas no llevan libros. Deberían ver los míos. Fechas codificadas por colores, políticas de reembolso, números de confirmación. Abrí el primer correo electrónico y llamé a la compañía de propiedades. Respondió una mujer llamada Celeste. Dije, necesito cancelar la reserva 4H26B Mercer. Ella hizo clic en las teclas. Esa es la propiedad Marson comenzando el 26 de diciembre. Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Miré a través de la puerta de la sala de estar a mi hijo, acurrucado bajo la manta. Todavía demasiado callado. Circunstancias familiares, dije. Ella hizo una pausa. Lamento escuchar eso. Casi me reí de la suavidad en su voz. Una extraña mostrando más cuidado en una frase que mis padres habían mostrado a mi hijo en años. Revisamos los términos de reembolso. Perdería parte del depósito. No me importó. Cancelé el servicio de chef a continuación, luego el crucero, luego la camioneta. Luego el pedido de comestibles, luego el fotógrafo de playa. Luego abrí la aplicación de la aerolínea. Los vuelos se habían reservado desde mi tarjeta de viaje, todos bajo mi cuenta. Algunos se reembolsarían como crédito, algunos tomarían tarifas. Cancelé de todos modos. Cada pantalla de confirmación me dio la misma pequeña y limpia satisfacción. Cancelado. 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 Sin gritos, sin amenazas, sin discurso, solo acción. Esa era la parte que mi familia nunca entendió de mí. Confundieron amabilidad con suavidad. Confundieron paciencia con debilidad. Confundieron silencio con rendición. Para cuando terminé, eran casi las 10:30. Mi teléfono tenía 21 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto, 3 correos de voz. Leí los textos en orden. Mamá, llámame ahora. Dana, estás actuando como una psicótica. Papá, esto termina esta noche. Mark, por favor, no hagas nada precipitado. Mamá, nadie quiso decir nada con eso. Dana, si cancelas este viaje, juro por Dios. Papá, siempre has sido demasiado sensible, y ahora estás haciendo a Ellie de esa manera. A ese lo miré durante mucho tiempo. Luego bloqueé a mi padre. No para siempre, no dramáticamente, solo entonces. Porque sabía que si escuchaba su voz antes de dormir, podría decir cosas que me harían sentir peor en lugar de mejor. Le envié un mensaje de texto a la tía Ruth. ¿Lo cancelé? Ella respondió en menos de un minuto. Bien. Luego otro mensaje sobre la hora. No me di cuenta hasta entonces de cuánto necesitaba que una persona no me pidiera ser razonable. A la mañana siguiente era viernes y todavía tenía facturas que pagar y viajes al aeropuerto que cubrir porque la vida sigue arrastrando su carro hacia adelante incluso cuando tu familia detona en medio de unas vacaciones. Llevé a Ellie al cine a las 11 porque se merecía un día que no perteneciera al estado de ánimo de nadie más.
Luego lo dejé en el apartamento de mi amiga Tasa para que pudiera pasar la tarde con su hijo Malik, que era uno de los pocos niños que lo hacían hablar más fuerte. Tasa vio mi cara y dijo, ¿a quién necesito desagradar? Se lo conté más tarde. Luego me subí a mi taxi y trabajé. Esa era otra cosa que mi familia nunca entendió. No tomaba decisiones en una rabieta. Las tomaba y luego iba a trabajar. A las 2 de la tarde, Dana llamó desde un número nuevo. Respondí porque pensé que tal vez algo le había pasado a la salud de mi madre. Ahí es donde mi mente todavía iba primero. En cambio, Dana comenzó a gritar antes de que pudiera decir hola. ¿Cancelaste la casa? Sí. ¿Los vuelos? Sí. ¿Estás loca? Esperé. Eso siempre la enojaba más. ¿Crees que puedes castigar a todos porque Eli no puede aceptar una broma? Ahí estaba. El corazón limpio y feo del asunto. No lo que hicieron. Su incapacidad para absorberlo pulcramente. Dije, te reíste. Ella ladró de vuelta. Oh, por favor. Mamá lo escribió como una burla. Todos sabíamos lo que quería decir. ¿Silencio? Pregunté de nuevo. No. Dime. ¿Qué quiso decir exactamente cuando le entregó a mi hijo una servilleta que decía, esfuérzate? Más. Y papá le dijo que fuera más como tus hijos. La voz de Dana cambió entonces. Menos segura, más mala. Siempre está enfurruñado. Hueve. Se sienta allí como si estuviera juzgando a todos. Tiene 9 años. Es raro. Eso aterrizó en mí como una puerta cerrándose. No porque fuera nuevo, sino porque era la primera vez que lo decía claramente. Me orillé fuera de una zona de carga de hotel y dije, están todos fuera de mis cuentas. ¿Qué cuentas? Todas. La tarjeta de viaje, el fondo de emergencia compartido, la transferencia semanal a mamá. El seguro de auto que he estado cubriendo para papá desde marzo, el saldo de matrícula de Mark. Los sobres de efectivo de Navidad, todo. Por una vez, Dana no tuvo una respuesta inmediata. Luego dijo, no lo harías. Miré el taxímetro marcando en mi tablero y dije, mírame. Colgué. Luego hice lo que dije que haría. Inicié sesión en mi banco entre tarifas. La transferencia semanal a mi madre se había establecido para cada lunes durante casi 18 meses. No siempre fue la misma cantidad. Pero últimamente se había estabilizado en $450 porque las recetas de mi padre habían subido y mi madre había dejado de tomar turnos adicionales en la oficina de la iglesia. Cancelado. El pago automático del seguro de auto de mi padre fue el siguiente. Había perdido 2 pagos en primavera, lloró por los cargos por mora. Y yo había intervenido porque no podía soportar la ansiedad en la voz de mi madre. Cancelado. La cuenta de ahorros de emergencia familiar conjunta que tontamente había abierto años antes para que nadie tuviera que sentirse avergonzado de pedir. Transferí mis contribuciones fuera y eliminé el acceso en línea. Luego llamé a mi cooperativa de crédito y revoqué las tarjetas de usuario autorizado adjuntas a mí línea de viaje. Dana tenía una. Mi madre tenía una para necesidades de reserva. Mark tenía una por si acaso. Ya no. El representante preguntó si había una razón. Dije, dependientes no autorizados. Ella se rió un poco como si pensara que estaba bromeando. No lo estaba. Esa noche, mi madre vino a mi apartamento. ¿No sola? Por supuesto que no. Trajo a mi padre y a Dana. Mark no vino. Rara vez aparecía para la parte fea si podía evitarlo. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta porque Eli estaba en la sala de estar construyendo juegos de Lego con Malik y yo había terminado de dejar que ellos entraran libremente en su espacio. Mi madre parecía que había estado llorando. Mi padre parecía lo suficientemente furioso como para partir leña. Dana parecía ofendida en nombre del universo.
Mi madre comenzó primero. Phoebe, esto es una locura. Me apoyé contra la puerta. No, entregarle a un niño una servilleta con un insulto en acción de gracias es una locura. Mi padre espetó, sabes muy bien que no fue un insulto. El chico necesita endurecerse. Sentí que mi cara se quedaba quieta. Hay momentos en que la ira arde caliente y hay momentos en que se vuelve lo suficientemente fría. Como para volverse útil. Este fue el segundo tipo. Dije. Él no es tu proyecto. Se sienta como un pequeño príncipe mientras los otros niños participan. Lee. Libros. Dije, lamento que eso no sea lo suficientemente atlético para ti. Dana puso los ojos en blanco. Esto es exactamente por lo que es así. Miré a mi madre. ¿Viniste aquí para disculparte con mi hijo? Abrió la boca, la cerró. Luego dijo la única frase que terminó cualquier posibilidad de reparación rápida. Vinimos a hacerte entrar en razón. Detrás de mí, escuché piezas de Lego encajar y a Malik reírse de algo. La voz de Eli era más suave, pero allí estaba suficiente. Dije, entonces esta conversación ha terminado. Mi padre empujó una mano contra la puerta. No puedes cortar a tu familia porque tus sentimientos están heridos. Me encontré con sus ojos. No los estoy cortando porque mis sentimientos están heridos. Estoy cortando el financiamiento a las personas que humillan a mi hijo. Dana hizo un sonido de disgusto. ¿Financiamiento? Dios, escúchate a ti misma. Todos ustedes han estado escuchando mi dinero durante años. Dije, pueden escuchar mi límite ahora. La cara de mi madre se endureció de una manera que había visto desde que tenía 12 años. Siempre haces esto, dijo. Te vuelves orgullosa porque ganas un poco de dinero y olvidas quién te crió. Eso podría haber funcionado en mí una vez, tal vez incluso 5 años antes. No entonces, dije lentamente para que pudiera escuchar cada palabra. No soy su banco de respaldo. Están fuera de mis cuentas y no financiaré a una familia de la que mi hijo no es parte. Por un segundo, nadie habló. Luego mi padre se rió una vez, amargo y agudo. ¿Crees que te amarán más sin nosotros? Casi respondí, luego me di cuenta de la trampa en ello. Esto nunca se había tratado de ser amada correctamente por ellos. Esto se trataba de finalmente negarse a pagar por el tipo equivocado de amor. Así que dije buenas noches y cerré la puerta. Mis manos temblaron después, no durante, después. Ese fue el patrón de todo el asunto. Calma primero, temblor después. Tasa, que había estado en mi cocina fingiendo no escuchar, salió con 2 tazas de té y dijo. Sonabas como una mujer que encontró la cerradura de su propia puerta principal. Me senté a la mesa y me reí por primera vez desde el día de Acción de Gracias. Luego lloré en silencio, no porque dudara de mí misma, sino porque el dolor no desaparece solo porque la claridad finalmente llega. Las siguientes semanas se volvieron feas de la manera familiar predecible. Llamadas perdidas, largos correos de voz sobre lealtad, mensajes de texto sobre malentendidos. Luego, cuando la culpa no funcionó, la culpa. Dana le dijo a los parientes que yo había convertido el dinero en un arma. Mi padre le dijo a mi tío que estaba siendo controlada por basura feminista. Mi madre le dijo a los amigos de la iglesia que estaba agotada y que no era yo misma. Esa me hizo reír de nuevo. No yo misma. Esta era la más yo misma que había sido en años. Mark llamó 3 días después. Sonaba cansado. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Suspiró. No tenías que cancelar todo. ¿Lo hice? Phoebe. Los niños estaban emocionados. Miré a Eli coloreando en la mesa de la cocina. Estaba dibujando una calle de invierno, todas ventanitas y nieve y taxis con techos amarillos. Había comenzado a dibujar más autos después de viajar tanto conmigo. Mi hijo también estaba emocionado, dije. Mark bajó la voz.
Mamá dijo que estaba destinado a motivarlo. Cerré los ojos. Tu esposa motiva a tu bebé con insultos en las servilletas de la cena. Se quedó callado. Luego intentó un camino diferente. Ya compramos algunas cosas no reembolsables. Yo también. Dana no puede permitirse otro viaje. Eso suena como el problema de Dana. Exhaló con fuerza. ¿Has cambiado? No, dije, he dejado de subsidiar su versión de normalidad. Esa conversación terminó ahí. Esperaba que siguiera enojado. En cambio, 2 noches después, me envió un pago de Venmo por $800 con la nota. Por lo que debería haber pagado antes. Ese pequeño acto dijo más que cualquier cosa que hubiera logrado decir en voz alta. Incluso entonces, la presión seguía llegando. Una semana antes de Navidad. Mi madre envió una tarjeta por correo porque yo había dejado de responder a números que no conocía. Dentro había una foto de 5 años antes. Toda la familia en una playa, narices quemadas por el sol, camisas a juego que yo había pagado. Los hijos de Dana colgando de mi padre como percebes. Yo parada en el borde, sosteniendo al pequeño Eli en una cadera, sonriendo al viento. Como si creyera que el esfuerzo podría arreglar la pertenencia. En la parte posterior, mi madre había escrito. Extrañamos a la vieja tú. No dejes que la amargura robe las fiestas. La puse directamente en la basura. Luego la saqué de nuevo porque quería pruebas. Comencé una carpeta, no una carpeta de venganza, una carpeta de realidad. Capturas de pantalla, notas, fechas, copias de pagos, mensajes. Todas las formas en que había financiado. Cubierto y compensado a personas que seguían diciéndome que la familia no tenía precio mientras me enviaban la factura en silencio. La tía Ruth vino el domingo antes de Navidad con una lata de galletas de mantequilla y un bloc de notas legal. Nos sentamos en la mesa de mi cocina mientras Eli y Malik jugaban videojuegos en la sala de estar. Se ajustó las gafas y dijo, muéstrame los números. Así que lo hice. 3 años de ayuda a mis padres. 10.000 aquí, 600 allá, transferencias semanales, depósitos de vacaciones. Ayuda de emergencia de Mark, tarifas del campamento de Dana. Una reparación del techo que mi padre dijo que pagaría después de la temporada de impuestos y nunca. ¿Lo hizo? Ruth seguía sumando. El total nos hizo callar a ambas. No porque no pudiera permitírmelo, sino porque verlo todo en una columna le quitó el sentimiento. Era explotación con envoltorio navideño. Ruth golpeó el bloc. ¿Sabes cuál es la parte más ofensiva? La miré. Todavía hicieron que tu hijo se sintiera barato. Eso era. Ese era el nervio. Si yo hubiera sido la única que estaba siendo utilizada, podría haber seguido dejando que sucediera. Pero querían mis recursos y su pequeñez al mismo tiempo. Nunca perdonaría esa combinación. La Navidad fue tranquila ese año. No triste, tranquila. Tasa vino con Malik y su cazuela de papas. La tía Ruth trajo un jamón en espiral porque desconfiaba del glaseado de cualquier otra persona. Eli usó pantalones de pijama y se rió con la boca llena de panecillo. Vimos una terrible película navideña y dejamos que el perro suplicara debajo de la mesa. Sin trajes a juego, sin fotos forzadas. Sin sistema de clasificación pública disfrazado de tradición. En un momento, Eli preguntó, ¿vamos a ir de viaje después de Navidad? Le dije que no. Luego dije, pero estaba pensando que podríamos hacer algo mejor. Él levantó la vista. ¿Cómo qué? Aún no se lo había dicho porque quería que la forma fuera firme antes de hacer promesas. Solo nosotros, tal vez Ruth. Tal vez Tasa y Malik. En algún lugar donde no tengamos que audicionar para ser bienvenidos. Sonrió ante esa palabra, audicionar. Le gustaba cuando los adultos usaban palabras que respetaban su cerebro. ¿Puede haber una piscina? Probablemente. ¿Y panqueques? Definitivamente, asintió una vez. Entonces es mejor.
Los niños pueden ser tan limpios sobre el valor cuando nadie les ha enseñado a mentir todavía. Las verdaderas consecuencias llegaron el 26 de diciembre. Esa era la fecha de salida original para las vacaciones familiares. A las 6:13 de esa mañana, mientras hacía café, mi teléfono se iluminó con 9 mensajes casi a la vez. Dana en pleno colapso, mi madre llorando, mi padre furioso. Mark preguntando principalmente si tenía alguna forma de restaurar parte de la reserva. Los leí en orden. Dana, la casa de la playa dice cancelada por el titular principal. Mamá, estamos parados aquí con equipaje. Papá, llámame inmediatamente. Dana, esto es enfermo, Poebe. Mark, ¿realmente cancelaste todos los vuelos también? Mamá, los niños están llorando. Papá, después de todo lo que sacrificamos por ti. Ese casi me hizo tirar el teléfono al fregadero. Escribí un mensaje en el hilo familiar. Deberían haber pensado en los niños antes de humillar al mío. Luego apagué el teléfono. Ese día, en lugar de llevar a alguien a un aeropuerto o entregar tarjetas de embarque o resolver el caos de viaje de todos como siempre hacía, llevé a Eli y Malik al Museo de Ciencias con Tasa. La tía Ruth nos encontró allí con un abrigo color camello y zapatos prácticos y compró a los niños helado de astronauta en la tienda de regalos. Aunque sabía paneles de yeso dulces, Eli pasó 20 minutos en la exhibición del clima. Le gustaban los sistemas, la presión, los cambios. Los patrones que podías rastrear si prestabas suficiente atención. Nos paramos frente a un mapa de tormenta gigante y él dijo, a veces parece repentino. Pero realmente comenzó mucho antes. Lo miré. Se encogió de hombros como si fuera obvio. Los niños escuchan más de lo que los adultos piensan. Esa noche, volví a encender mi teléfono. 37 llamadas perdidas, 5 correos de voz, un puñado de mensajes de primos también. Algunos entrometidos, algunos comprensivos. Uno de la hija mayor de Dana, Emma, que tenía 13 años y veía más de lo que la gente se daba cuenta. Tía Poebe, lamento lo de Acción de Gracias. Fue malo. Me senté con ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, gracias por decir eso. Ella respondió, Eli no hizo nada malo. Guardé eso también. No porque necesitara que un niño validara lo que sucedió, sino porque la verdad a menudo sobrevive primero en las personas que todavía son lo suficientemente jóvenes como para no decorarla. La primera semana de enero trajo el retroceso en persona. Dana vino a mi apartamento sola esta vez, sin audiencia, sin padre, sin madre. Se paró en el pasillo con un abrigo crema que costaba demasiado y parecía más cansada de lo que estaba en Acción de Gracias. La dejé entrar porque Eli estaba en la escuela y porque quería ver si había venido a pelear o a decir la verdad. Se sentó en mi sofá y miró a su alrededor como si mi apartamento fuera más pequeño de lo que recordaba. Era pequeño. 2 dormitorios, limpio, plantas en el alféizar, libros apilados junto a la cama de Eli. Un gráfico de turnos de taxi en la nevera, cada centímetro cuadrado pagado. Ella no comenzó con lo siento. Comenzó con, la presión arterial de mamá está alta. Esperé. Ha estado llorando todos los días. No hice ningún movimiento hacia la simpatía. Dana parecía molesta por eso. Papá dice que has humillado a toda la familia. Me senté frente a ella. No, papá humilló a un niño públicamente. Yo solo dejé de pagar por las cosas. Ella me miró fijamente, tal vez esperando que me ablandara si parecía lo suficientemente herida. Luego dijo algo que explicó casi todo. Siempre nos haces sentir como si te debiéramos. Me reí entonces. No pude evitarlo. Ustedes me deben. Ella se sonrojó. Eso no es lo que quiero decir. No, sé exactamente lo que quieres decir, dije. ¿Quieres decir que te sentiste cómoda recibiendo ayuda y aún querías la superioridad moral? ¿Querías?
Tratar a mi hijo como un extraño y aún vacacionar en mi línea de crédito. Su mandíbula se tensó. No se trataba solo de dinero. No, dije, se trataba de posición. El dinero solo me mostró dónde estaba realmente la mía. Por un segundo, pareció que podría decir la verdad. En cambio, dijo, Eli es simplemente diferente. Había escuchado suficientes versiones de esa palabra. Diferente no es defectuoso. No dije defectuoso. No tenías que hacerlo. Ella se puso de pie entonces. Estás haciendo esto imposible. Yo también me puse de pie. No, dije, lo estoy haciendo caro. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que el viejo sistema realmente había desaparecido. No más llamarme cuando vencían los pagos del campamento. No más agregar una habitación a mi reserva. No más puedes prestarnos hasta el viernes. No más extorsión suave disfrazada de cercanía familiar. Ella agarró su bolso. Mamá dice que si te disculpas, tal vez todos podamos reiniciar. Casi sonreí. Dile a mamá esto, dije. No financiaré a una familia de la que mi hijo no es parte. No hay nada que reiniciar hasta que ella entienda eso. Dana se fue sin decir otra palabra. 2 días después, mi padre vino a mi parada de taxis. Esa fue la cosa más audaz que había hecho en años. Estaba limpiando el asiento trasero entre tarifas cuando lo vi cruzar el lote con su pesado abrigo marrón, la barbilla levantada como si esperara que el suelo mismo se pusiera de su lado. Salí del taxi y cerré la puerta detrás de mí. Miró el logotipo de la compañía en el costado, luego a mí. Así que aquí es donde te escondes. Casi me reí. Un hombre adulto acercándose al lugar de trabajo de su hija para llamarlo escondite. ¿Qué quieres? Fue directo al grano. Tu madre ha estado lo suficientemente avergonzada. Lo ha estado Eli. Su rostro se endureció. Esta obsesión con el chico. Me acerqué más. Cuidado. Eso lo sorprendió. Tal vez porque nunca lo había cortado antes. No realmente. Bajó la voz. ¿Crees que una artimaña te hace justa? No fue una artimaña. Nos dejaste varados. No, dije, cancelé cosas que pagué. Se burló. Las familias no llevan la cuenta. Lo miré directamente a la cara. Las personas que gastan el dinero siempre dicen eso. Un conductor 2 taxis más abajo miró hacia nosotros. Mi padre se dio cuenta y odió eso. Bien. Tomó un golpe más. Has convertido a ese niño en una debilidad. Hay frases que aclaran más de lo que hieren. Esta fue una de ellas. Dije, no, él me convirtió en alguien que finalmente notó la tuya. Luego volví a subir a mi taxi. Se quedó allí otro segundo, tal vez esperando que la vieja yo volviera a salir y lo apaciguara. Me alejé en su lugar. Esa noche, Eli preguntó si el abuelo estaba enojado. Los niños siempre saben más de lo que se les dice. Dije que sí. ¿Por mi culpa? No. Me observó por un momento, luego dijo, ¿por qué dijiste que no? Me senté en el borde de su cama y miré su cara tan seria bajo la manta con estampado de tiburones. Sí, dije. A veces las personas se enojan más cuando se dan cuenta de que, no, es real. Asintió y guardó eso como una lección. Ese invierno, la vida se volvió más pequeña de una buena manera. Menos actuación, menos rescate, más vida real. Tomé turnos adicionales en el aeropuerto y puse el dinero que habría gastado en el viaje cancelado. En 3 cosas. La cuenta de ahorros escolares de Eli. Mi fondo de jubilación y un sobre de viaje separado marcado como nuestro. Eso se sintió mejor que cualquier reunión familiar. Tasa me ayudó a planificar un viaje corto de primavera a un resort en Tennessee con una piscina. Cubierta y desayuno de panqueques exactamente como prometí. Ruth insistió en pagar una habitación porque los niños deberían ver a las ancianas gastando en alegría, no solo en funerales.
Mientras tanto, mi familia seguía pasando por tácticas. Mi madre intentó la nostalgia. Mi padre intentó la autoridad. Dana intentó el insulto. Mark intentó la fatiga. Luego vino la culpa por poder. Mi prima Leslie llamó para decir que mi madre no estaba durmiendo. Dije que tal vez debería dejar de repetir el momento en que insultó a un niño. Leslie se quedó callada. Luego dijo, bueno, cuando lo pones así. Exactamente. Cuando lo pones así, toda la estructura parecía fea y delgada. Eso era lo que más odiaban. No las vacaciones perdidas, no el dinero que se secaba, la redacción clara. Sin eufemismos, sin suavizar, sin dialecto familiar. Solo lo que sucedió. En un almuerzo dominical en febrero, la tía Ruth me dijo algo que cambió el aire para siempre. Había ido a visitar a la prima de mi madre, que todavía escuchaba todo. Aparentemente. Mi padre había estado diciéndole a la gente que esperaba que yo entrara en razón porque siempre me calmaba cuando se aplicaba suficiente presión. Ruth bebió su café y dijo: la principal lesión de tu padre no es financiera. Es estratégica. El viejo botón dejó de funcionar. Sonreí en mi taza. Ella tenía razón. No solo les había negado dinero. Les había negado el acceso a la versión de mí que se apresuraba a reparar lo que rompían. Esa primavera, Mark vino con un cheque. No lo suficiente para cubrir los años. Ni siquiera cerca, pero lo suficientemente sustancial como para saber que le costó algo. Se sentó en la mesa de mi cocina y giró el cheque 2 veces antes de deslizarlo hacia mí. Debería haber dicho algo en acción de gracias. Sí. Sabía que estaba mal. Sí. No quería meterme en el medio. Lo miré. Ya estabas en el medio. Solo elegiste el lado más fácil. Se frotó una mano sobre la boca. Lo sé. Eso fue más honestidad de la que había escuchado de nadie además de Emma y Ruth. Ellie entró de su habitación entonces, llevando un libro de la biblioteca. Mark lo miró y dijo, incómodo y rígido, hola, amigo. Ellie dijo, hola de vuelta, educado como siempre. Entonces Mark hizo una cosa decente. Dijo, no merecías lo que pasó. Ellie me miró primero. Asentí. Luego dijo, lo sé. Eso casi me deshizo, no porque perdonara a nadie, sino porque había comenzado a creer esa verdad por sí mismo. Después de que Mark se fue, Ellie preguntó, ¿decir lo siento lo arregla? Le dije, a veces comienza a arreglarlo, pero solo si la persona también cambia. Consideró eso, luego preguntó, ¿cambiará el abuelo? No le mentí. No lo sé. La respuesta fue mayormente no. Mis padres no cambiaron de alguna gran manera de película. No hubo escena donde mi padre apareciera llorando en mi puerta. Ningún discurso dramático de mi madre con ropa de iglesia, admitiendo que había elegido la crueldad sobre el amor. La vida real es más tranquila y más cerca que eso. Lo que cambió fueron los términos. Aprendieron que no había camino de regreso a mi billetera sin respeto y no había camino de regreso a mi hijo sin reparación que no parecían capaces de hacer. Así que la distancia se mantuvo. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, las vacaciones se dividieron. Los parientes se ajustaron, el mundo no terminó. Esa es otra cosa con la que cuentan las personas como mi familia. Cuentan con que creas que el colapso seguirá a un límite. La mayoría de las veces, lo que sigue es un reordenamiento. Algunas cosas desaparecen, algunas cosas finalmente se mantienen. El final simbólico, si tuviera que nombrar uno, llegó el siguiente día de Acción de Gracias. Un año después de la servilleta. Fui anfitriona en la sala comunitaria de mi edificio de apartamentos porque mi lugar era demasiado pequeño. Nada lujoso. 2 mesas plegables con manteles de segunda mano, una olla de cocción lenta prestada. La cazuela de tasa, el pastel de Ruth. Mark y su esposa vinieron. Solo ellos.
Sin discursos. Emma vino también porque Dana la dejó bajo protesta después de que Mark se ofreció a recogerla. Eli me ayudó a colocar las tarjetas de nombre que había escrito él mismo en cuidadosas letras de imprenta. Nombres reales. Cada persona contaba. Nadie clasificado por valor. Nadie probado para pertenecer. Cuando llegó a su propia tarjeta, la colocó en el medio de la mesa, no al final. Noté eso y tuve que apartar la mirada por un segundo. Había 2 sillas vacías contra la pared. No dramáticas, no etiquetadas, solo allí. Ruth las miró una vez y entendió. Ella no comentó. Yo tampoco. Mis padres habían sido invitados por correo 3 semanas antes con una nota simple adjunta. Son bienvenidos si pueden ser amables con mi hijo. No vinieron. Esa fue respuesta suficiente. Durante el postre, Eli sacó una servilleta doblada. Por un segundo horrible, mi estómago dio un vuelco. Luego la abrió y me mostró el frente. Había escrito en ella con marcador azul, ya lo eres. Lo miré. Se encogió de hombros, repentinamente tímido. Pensé que era mejor. Lo era. Dios, lo era. Besé la parte superior de su cabeza de la misma manera que lo había hecho esa noche terrible el año anterior. Pero esta vez, mi cuerpo no estaba temblando. La gente se reía a nuestro alrededor. Los platos tintineaban. La habitación olía a canela y café y pavo asado. Cosas ordinarias, cosas sagradas cuando se ganan. Guardé esa servilleta en mi caja de recetas cuando llegamos a casa. No porque quisiera recordar la crueldad, sino porque quería recordar la corrección. La reescritura tranquila. Un niño nunca debería tener que esforzarse más para ser amado por la familia. Un adulto nunca debería tener que financiar la humillación de su propio hijo por el privilegio de permanecer incluido. Y si aprendí algo que valiera la pena guardar de todo esto, fue esto. Las personas que se benefician de tus silencios siempre llamarán crueldad a tu límite. Las personas que construyeron comodidad sobre tu trabajo llamarán traición a tu negativa. Las personas que clasifican a los niños por utilidad o familiaridad vestirán esa clasificación como tradición, burla, honestidad, amor duro, cualquier cosa menos lo que es. Pero una vez que dices que no con calma y lo dices en serio, toda la máquina comienza a hacer un sonido diferente. La mía lo hizo, tosió, protestó, me llamó nombres. Luego siguió adelante sin mi combustible. Y mi hijo pudo ver algo que desearía haber aprendido mucho antes. El amor que te pide que te encojas no es amor. La familia que necesita tu dinero más que la dignidad de tu hijo no es familia en ningún sentido significativo. Un límite no tiene que ser ruidoso para cambiar tu vida. A veces es solo una reserva cancelada, una cuenta cerrada, una tarjeta revocada. Una puerta cerrada suavemente, una frase dicha una vez y repetida según sea necesario. No soy su banco de respaldo. Están fuera de mis cuentas. No financiaré a una familia de la que mi hijo no es parte. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Y al final, lo que más recuerdo no es la voz de mi padre o la cara de mi madre o la risa de Dana. Es el sonido de Eli moviendo su propia tarjeta de nombre al centro de la mesa como si finalmente supiera que nadie más podía decidir si pertenecía allí. Ya no.